Saludo a apreciados estudiantes del curso Estática y Resistencia de Materiales. En este video vamos a estudiar la lección 8, Cuerpo rígido en equilibrio. Con este tema terminamos ya los temas que corresponden a la parte del curso que se denomina estática, con el concepto de equilibrio del cuerpo rígido. Desde el punto de vista de la conceptual, pues es bien sencillo lo que vamos a decir, así como cuando estábamos en el plano decíamos que lo que se debía cumplir para que una partícula estuviera en equilibrio, en el caso de la partícula específicamente, que recuerden que lo definimos como un sistema de fuerzas concurrentes. La condición era que la fuerza resultante debía ser igual a cero, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actuaban sobre la partícula o en el sistema partícula debía ser un vector nulo. En este caso, en el cuerpo rígido lo hemos definido en oposición a partícula como un sistema de fuerzas no concurrentes y decíamos que la consecuencia de eso era que el cuerpo tendía a rotar. Por consiguiente, vamos a decir que para que un cuerpo rígido esté en equilibrio se deben cumplir dos condiciones. Una, que la resultante, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser un vector nulo, o sea, leyendo la expresión, la resultante igual a la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. O sea, debe haber equilibrio de fuerzas. La consecuencia desde el punto de vista del movimiento es que el cuerpo no se va a mover con movimiento de traslación. Y la segunda condición es que el momento con respecto a un punto cualquiera en el cuerpo rígido, que va a ser la sumatoria de los momentos que ocasionan cada una de las fuerzas que están en el cuerpo sobre ese punto, debe ser también un vector nulo. Recordemos que el momento es un vector. Por consiguiente, la segunda condición es que debe haber equilibrio rotacional, o sea, equilibrio de momentos con respecto a un punto. El cuerpo tampoco se va a mover en movimiento de rotación. Las dos condiciones que se deben cumplir entonces para que un cuerpo rígido esté en equilibrio es que la resultante sea cero y el momento con respecto a un punto también sea igual a cero. El problema también lo podemos estudiar tanto en el plano como en el espacio. Si estamos en el plano, entonces lo que vamos a decir es que eh, vamos a hablar solamente de las dimensiones X y Y, y en ese sentido, pues estas dos condiciones de las que hemos hablado es que la resultante sea un vector nulo, que la resultante sea igual a cero y que el momento con respecto a un punto de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo también debe ser igual a cero, nos va a conducir a tres ecuaciones escalares. Recordemos que cuando trabajamos en el plano, trabajamos de manera, particularmente el concepto de momento se trabaja de manera escalar. Entonces vamos a decir que se debe cumplir tres condiciones, o que estas dos ecuaciones de arriba, que son vectoriales, se traducen en tres ecuaciones escalares, o sea, trabajando solamente con las magnitudes de las componentes y con la definición escalar de lo que es el momento de una fuerza con respecto a un punto. La primera condición es que la sumatoria de todas las fuerzas en X debe ser igual a cero. La segunda, que la sumatoria de todas las fuerzas en Y también debe ser igual a cero. Y la tercera, que la sumatoria de momentos con respecto a un punto que ya sabemos que da en la dirección del eje Z también debe ser igual a cero. Normalmente resolver un problema de equilibrio en el plano va a consistir en encontrar los valores de fuerza normalmente que están actuando en el sistema que determinan el equilibrio. Quiere decir que en estas tres expresiones va a haber unos valores que son desconocidos. Como contamos con tres ecuaciones, máximo podemos tener hasta tres incógnitas, o sea, se nos define un sistema 3×3. Si llegan a haber más de tres incógnitas en un problema del cuerpo rígido en el plano, entonces decimos que desde el punto de vista de la estática el problema no se va a poder resolver porque solamente contamos con tres ecuaciones, para tres incógnitas tres ecuaciones,
Y si hay más de 3 incógnitas, entonces diríamos que el problema es estáticamente indeterminado. Muy seguramente cuando estemos en el tema de mirando los temas de la resistencia a materiales, la resistencia de materiales nos va a proporcionar otras ecuaciones que eventualmente nos permitirían resolver problemas estáticamente indeterminados. Pero en esta parte del curso entonces decimos que un problema de equilibrio del cuerpo rígido en el plano nos determina un sistema 3×3, por consiguiente máximo puede haber 3 incógnitas y si hay más de 3 el problema sería estáticamente indeterminado. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que origina, qué es lo que determina el equilibrio? Lo que determina el equilibrio es que los cuerpos, pues para que no se trasladen y no roten, entonces deben contar con unos sistemas que nosotros denominamos, con unos elementos que nosotros llamamos apoyos o conexiones. En otras palabras, lo que establece el equilibrio es un sistema de apoyos y conexiones que equilibran las fuerzas externas que estamos aplicando al cuerpo. Esas apoyos o conexiones eh, eh, están en cumplimiento de la tercera ley de Newton o nos permiten cumplir la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Por consiguiente, al aplicar fuerzas externas, que son las que tienden a hacer mover o rotar el cuerpo, a esas fuerzas las vamos a llamar activas, y las que se oponen, las fuerzas que se oponen a ese movimiento las vamos a llamar fuerzas reactivas y son eh, las que dan los apoyos o conexiones. O sea, los apoyos nos van a reaccionar con unas fuerzas que se llaman reacciones. En esta tabla que está en el libro de Bill y Johnston, nos dice que podemos clasificar los apoyos o conexiones entre grupos. El primer grupo están caracterizados por el número de incógnitas, entonces nosotros vamos a utilizar este número como un número de clasificación. Entonces vamos a hablar de los apoyos tipo 1, que normalmente son apoyos que reaccionan con una fuerza de línea de acción conocida. ¿Qué quiere decir eso? Que la única incógnita es la magnitud de una fuerza. Los apoyos tipo 2 reaccionan con una fuerza de dirección desconocida, quiere decir que no se conoce ni la magnitud ni la dirección. Técnicamente un problema o un tipo de apoyo de estos van a tener o van a aparecer dos fuerzas como reacciones que van a ser nuestras incógnitas. Y un apoyo tipo 3 que se denominan apoyos fijos o también se llaman empotramientos, es un tipo de apoyo que reacciona con una fuerza de dirección desconocida para establecer el equilibrio de fuerzas. Y de los tres tipos de apoyo que hemos visto acá, este tercero, el apoyo fijo o empotramiento, es el único que va a reaccionar con un momento de fuerza, pues para establecer el equilibrio de momentos. O sea, este apoyo por sí solo va a restringir los 3 grados de libertad de movimiento del cuerpo. Los 3 grados de movimiento del cuerpo son movimiento de traslación en la dirección del eje X, movimiento de traslación en torno al eje Y y movimiento de rotación en torno al eje Z. El apoyo fijo es el único que restringe los 3 grados de libertad de movimiento las fuerzas que aparecen en ese apoyo o las incógnitas que aparecen van a ser 3 y ellas son las que establecen completamente el equilibrio. Quiere decir que este tipo de apoyo nos va a garantizar que el cuerpo no se va a trasladar ni va a rotar. Los otros tipos de apoyo normalmente trabajan en combinación de un apoyo tipo 2 con un apoyo tipo 1. Ya en la siguiente gráfica vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, en la tabla anterior la hemos resumido en esta tabla donde vamos a hablar que esencialmente en apoyos del tipo 1 vamos a utilizar un apoyo que se llama el rodillo.
o un apoyo que se llama el cable corto o un apoyo que se llama el eslabón corto. Estos tres apoyos son apoyos del tipo 1, quiere decir que reaccionan con una fuerza de línea de acción conocida y por consiguiente ese tipo de apoyos nos representan una incógnita. Normalmente si el cuerpo está, en el caso del rodillo, si el cuerpo está descansando sobre, si los rodillos están posados sobre una superficie, esa reacción va a ser perpendicular a la superficie, es como el concepto de fuerza normal. Y ahí está representada la reacción en el primer cuadro donde está la fuerza que representa la reacción en el rodillo y pues como es perpendicular a la superficie, entonces va a tener en este gráfico pues va a tener la dirección del eje Y. Hay una convención que vamos a utilizar, es que las fuerzas que se llaman reacciones las vamos a nombrar con la letra que corresponde al punto donde están aplicadas. Entonces normalmente ese punto pues en esta gráfica se está denominando el punto A. Por consiguiente, un rodillo va a reaccionar con una fuerza vertical AY, que es nuestra incógnita. En los otros tipos de apoyo tipo 1, que son el cable corto y el eslabón corto, pues es un tipo de apoyo que reacciona con una fuerza de línea de acción conocida, o sea, de esa fuerza se conoce el ángulo con la horizontal y la única incógnita sería el valor o la magnitud de la fuerza. Entonces por eso ahí está representada la fuerza como un vector A y la única incógnita sería la magnitud de la fuerza porque la dirección es conocida. La diferencia entre el apoyo que se llama cable corto y eslabón corto es que pues sabemos que los cables son flexibles y las reacciones que corresponden a los apoyos solamente actúan saliendo del punto, o sea, los cables solamente pueden trabajar en tracción. Mientras que el eslabón corto, la fuerza puede, la diferencia con el cable es que no es flexible sino que es rígido y por consiguiente la reacción se puede pintar o entrando al cuerpo o saliendo del cuerpo. Si está saliendo del cuerpo decimos que esa reacción está en tracción, si está entrando al punto, perdón, decimos que esa reacción está actuando en compresión. Entonces, estos tres tipos de apoyo los vamos a denominar apoyos tipo 1, rodillo, cable corto o eslabón, y normalmente se van a combinar para establecer el equilibrio con un apoyo tipo 2. Y el apoyo tipo 2 que usualmente vamos a utilizar es el que se llama pasador liso. Miren que el pasador liso, la representación, ahí se ve que en el punto A hay un pasador y ese pasador, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir rotar. Quiere decir que el cuerpo va a tener la libertad de rotar, pero no se va a poder mover ni para la derecha, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. O sea, se restringen 2 grados de libertad, queda con 1 grado de libertad. Si combinamos un apoyo tipo 2 con un apoyo tipo 1, esa combinación me va a conocer lo que se llama un par de fuerzas y ese par de fuerzas van a establecer el equilibrio rotacional, o sea, vamos a tener un sistema en equilibrio, digamos, completo o equilibrio estable en el cual no hay ni movimiento de traslación ni movimiento de rotación, haciendo una combinación de un apoyo tipo 2 con un apoyo tipo 1. Y por último está, ya lo mencionamos, está el apoyo tipo 3, que él por sí solo establece el equilibrio. O sea, si nosotros tenemos un elemento, una barra está empotrada, ella no necesita ningún otro tipo de apoyo para garantizar el equilibrio. Y es más, si llegamos a conectar, a ponerle otro conector al cuerpo, por ejemplo, si le ponemos un cable o le ponemos un eslabón, entonces el problema quedaría estáticamente indeterminado porque aparecería una,
una cuarta incógnita y sabemos que solamente se pueden manejar hasta 3 incógnitas. Hay una convención, entonces yo ya la he mencionado, voy a leer lo que dice ahí de lo que es la convención que utilizamos cuando trabajamos con los apoyos, y es primero que las reacciones se van a nombrar con la letra del punto donde están actuando. Segunda, las componentes en X y en Y siempre se van a dibujar positivas, o sea, cuando yo haga el diagrama de fuerza, yo quito el apoyo y en su lugar pongo las reacciones. Esas reacciones siempre se van a dibujar positivas en la dirección del eje correspondiente. Si están en el eje X, se dibujan hacia la derecha; si están en el eje Y, se dibujan hacia arriba. Si es un momento, se dibujará como un momento positivo. Eso tiene un efecto práctico, y es que cuando escribamos esas reacciones dentro de las ecuaciones, pues van a tener signo positivo, como son nuestras incógnitas, de una vez quedan entre comillas listas para despejar, porque no hay que hacer el tema del cambio de signo. Y la tercera convención es que también lo mencionamos, que cuando el apoyo es un cable, normalmente la letra con la que designamos la fuerza en los cables se representa con la letra T, porque va a corresponder a una tensión. O si el apoyo es un eslabón, esas fuerzas siempre se van a dibujar saliendo del punto donde están y a lo largo del apoyo, bien sea cable o eslabón. Entonces ya sabemos que si el apoyo es un cable corto, un eslabón corto, la fuerza se va a pintar saliendo del punto sobre el que está aplicado el apoyo en el cuerpo rígido, y se pinta saliendo. Y el efecto de esto ya sabemos que lo dijimos ahora: los cables siempre actúan en tensión, o sea, la fuerza siempre debe estar saliendo. Quiere decir que cuando resolvamos el problema, si el apoyo es un cable, esa fuerza me debe dar con signo positivo, porque si me da con signo negativo, quiere decir que ese cable está empujando, y con un cable no se puede empujar. Por el contrario, si la fuerza está, si el apoyo es un eslabón y yo dibujé la reacción saliendo del punto, entonces si el apoyo es un eslabón, esa fuerza puede dar con signo positivo, o puede dar con signo negativo. Si me da con signo positivo, quiere decir que efectivamente está saliendo, y decimos que ese elemento está en tracción, el apoyo está en tracción. Si no está entrando, si no está saliendo, sino que está entrando, entonces decimos que el elemento está actuando en compresión, y la fuerza en ese caso sería de signo negativo. Entonces esas son las convenciones que vamos a utilizar cuando veamos un sistema de cuerpo rígido. Vamos a identificar cuáles son los apoyos que están, con los que estamos estableciendo el equilibrio en el cuerpo rígido. Vamos a identificar cuáles son las fuerzas externas, y qué vamos a hacer con los apoyos. Los vamos a quitar, y vamos a representar esos apoyos por las reacciones que ellos representan, y por consiguiente vamos a tener un sistema donde en el cuerpo solamente no se van a ver apoyos, sino que solamente se van a ver las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, que son las que tienden a hacerlo mover, y que dijimos que las podemos denominar, en atención al principio de acción y reacción, las podemos denominar fuerzas activas. Y las otras fuerzas que vamos a ver son las fuerzas que corresponden a los apoyos o reacciones, y van a ser fuerzas reactivas. Normalmente esas van a ser nuestras incógnitas, y ya sabemos que no puede haber más de 3 incógnitas en un problema de equilibrio en el plano. Bueno, si estamos hablando del problema en el espacio, esto solamente lo vamos a mencionar por información. Un problema de cuerpo rígido en el espacio: la primera ecuación, que dice que la resultante debe ser 0, nos remite a 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, y sumatoria de fuerzas en Z iguales a 0. Y en el espacio, un cuerpo puede rotar en cualquiera de una combinación de momentos en los ejes, en las direcciones de los ejes coordenados. Quiere decir que puede haber momentos en X, momentos en Y y momentos en Z, y para que el sistema esté en equilibrio, cada uno de esos momentos debe ser igual a 0. O sea,
debe cumplirse que la sumatoria de momentos en torno al eje X van a ser 0, sumatoria de momentos en torno al eje Y van a ser 0, sumatoria de momentos en torno al eje Z van a ser 0. Quiere decir que en el espacio vamos a contar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Quiere decir que en estos problemas máximo podríamos tener 6 incógnitas. Y las incógnitas que me van a representar, pues normalmente me van a representar, como en todos estos problemas, los valores de las reacciones. Entonces vamos a ver los sistemas de apoyos y las reacciones son las fuerzas que determinan los apoyos en el cuerpo rígido, y vamos a ver cuáles son los posibles apoyos que podemos encontrar para un problema de equilibrio del cuerpo rígido en el espacio. Entonces, esta gráfica, que también es tomada del libro de Billy Johnston, me representa los diferentes tipos de apoyo. Repito, estamos viendo por ejemplo, el último nivel que tenemos ahí de ese apoyo en el espacio, que es bisagra y cojinete, por ejemplo, me está representando un tipo de apoyo que reacciona con 3 fuerzas y, y ahí se ven dibujados dos momentos, ¿sí? Entonces esos valores van a ser incógnitas. En este caso estaríamos hablando de 5 incógnitas, máximo podemos tener hasta 6. Y dije que este tema lo estamos mencionando a nivel informativo, o sea, así como hablamos de equilibrio del cuerpo rígido en el plano, estamos especificando cuáles son las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido en el espacio. Se agrega una dimensión más que ocasiona o que genera una ecuación más en fuerzas y 2 ecuaciones más en momentos, y los sistemas a resolver serían más complejos. Para efectos prácticos en el curso no vamos a trabajar problemas de equilibrio en el espacio, solamente vamos a trabajar problemas de equilibrio en el plano. Esto se da a nivel informativo, o sea, saber que en el espacio debemos escribir o podemos escribir hasta 6 ecuaciones y que nos podrían aparecer hasta 6 incógnitas, pero pues técnicamente ya los métodos de solución de un sistema 6x6 pues son similares a los de un sistema 3x3, de manera sino que es mucho más largo y por eso pues lo vamos a omitir, pero conceptualmente es lo mismo, ¿correcto? Es por temas prácticos y sobre todo por temas de tiempo de avance en el curso, no vamos a trabajar problemas de equilibrio en el espacio. Vamos a hacer entonces un problema definido en el plano. Entonces los problemas que vamos a encontrar que se pueden plantear o que vamos a plantear en el curso van a corresponder a problemas en el plano. El problema dice una grúa fija de 1000 kilogramos. Siempre que nos hablan de kilogramos, nos están hablando de masa, y el peso relacionado con la masa o la fuerza relacionada con la masa es el peso, y para encontrar el peso hay que multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces aquí nos están dando que la grúa tiene una masa de 1000 kilogramos y se emplea para levantar una caja de masa 2400 kilogramos. La grúa está sostenida por medio de un pasador liso en A. Entonces ahí la información nos está hablando ya de un apoyo, que es un apoyo tipo 2, y un balancín en B. Balancín es un apoyo tipo 1. Entonces ya vemos que la grúa está apoyada en un pasador y un balancín, o sea, hay una combinación de un apoyo tipo 2 con un apoyo tipo 1. ¿Cómo lo está mostrando la figura? El centro de gravedad de la grúa está localizado en G, en el punto G. ¿Por qué nos deben hablar del centro de gravedad? Porque nos acaban de decir que la masa de la grúa es de 1000 kilogramos. Entonces ahí vamos a ubicar el peso que corresponde a la grúa, y si esa grúa tiende a moverse, observemos que ella si ella no está sostenida, ya tendería a caerse y a rotar por la acción de las fuerzas. ¿De cuáles fuerzas? De la fuerza que corresponde al peso propio de la grúa
y la fuerza que corresponde al peso de la caja que está sosteniendo o que está elevando. En este caso, pues como estamos en equilibrio, diríamos que la está sosteniendo. Entonces ahí nos dan otros valores geométricos, esas dimensiones que aparecen ahí, por ejemplo la distancia entre los apoyos y la distancia de los apoyos a la línea de acción del peso y a la línea de acción de la caja son importantes para nuestra ecuación de momentos. Entonces, pues vamos a resolver el problema y entonces empezamos generando los datos o los valores que son conocidos. Entonces, nos han dado la masa de la grúa y la masa de la caja, por lo cual podemos calcular tanto el peso de la grúa como el peso de la caja y para ubicarlos en la grúa como vectores en la representación que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, o sea, al final, para resolver el problema debemos hacer la representación del sistema de fuerzas y esa gráfica se llama diagrama de cuerpo libre. Es una gráfica en la que solamente vamos a ver fuerzas. Entonces el peso de la grúa es la masa de la grúa por la aceleración de la gravedad. Nos dijeron que la masa es 1000 kilogramos. La aceleración de la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer la multiplicación nos daría 9810 newton. Si lo expresamos en kilonewton, lo leería con una sola cifra de aproximación, decimal de aproximación, nos daría un peso de 9,8 kilonewton. Ahora el peso de la caja, nos dijeron que la caja era de 2400 kilogramos, por la aceleración de la gravedad nos daría 23.544 newton, lo escribiríamos como 23,5 kilonewton cuando hagamos el diagrama de fuerzas. Y los apoyos, pues en el enunciado nos están diciendo cuáles son los apoyos. Tenemos en A un pasador, que es un apoyo de tipo 2, por consiguiente va a reaccionar con dos fuerzas. ¿Cómo se van a llamar esas fuerzas? La que está en la dirección del eje X se llamará AX, la que está en la dirección del eje Y se llamará AY, y se deben pintar positivas, o sea, actuando en el sentido positivo de esos ejes, a X y a Y positivo, o sea, a X para la derecha, a Y hacia arriba. Y el otro apoyo es un balancín que está en B, que ya sabemos que es un apoyo tipo 1 y reacciona con una sola fuerza, y esa fuerza, como dijimos que era perpendicular a la superficie sobre la que descansa. En este caso, la superficie sobre la que descansa el balancín es una pared vertical, por consiguiente la fuerza es perpendicular a esa pared, tiene que ser una fuerza horizontal. Recuerden que en este tipo de apoyos, en tipo 1, cuando es balancín o rodillo, se aplica el concepto, superficie lisa, se aplica el concepto de fuerza normal. O sea, una fuerza perpendicular a la superficie en la que está el apoyo. Entonces vamos a representar las fuerzas que tenemos ahí. A ese diagrama lo vamos a llamar diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos entonces? El peso de la grúa, el peso de la caja, que son las fuerzas activas, y las fuerzas reactivas o reacciones, que son las que representan los apoyos. AX, AY y B. B pintado como una fuerza horizontal porque es perpendicular a una pared vertical y en el sentido positivo. Como no hay una segunda fuerza en B, entonces esa no la llamamos Bx, o si queremos la llamamos Bx, o la podemos llamar solamente la fuerza B. Entonces aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre, y a partir de este diagrama, muy importante cuando se resuelve un problema de equilibrio del cuerpo rígido en el plano, es tener el diagrama de cuerpo libre. No se puede resolver el problema si no hay un diagrama de cuerpo libre, porque ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir
eso que tenemos ahí lo vamos a escribir en forma de ecuaciones, o mejor, vamos a sacar de ahí las tres ecuaciones de equilibrio que sabemos que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, o sea, todo lo que sea horizontal debe sumar 0, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, o sea, todo lo que sea vertical, bien sea hacia arriba o hacia abajo, la suma de eso debe dar 0, y sumatoria de momentos con respecto a un punto debe ser igual a 0. Aquí es muy importante que debemos tener un punto de referencia. El punto puede ser cualquier punto de la grúa, pero por conveniencia eh, siempre se toma como punto de referencia el punto donde hay más incógnitas, y el punto en este problema donde hay más incógnitas es el punto A, porque ahí hay un pasador y un pasador reacciona con dos, con dos fuerzas, una en X y otra en Y, mientras que en el otro punto en B solamente hay una incógnita. Entonces, cuando hagamos nuestra ecuación de momentos, mi punto de referencia para la ecuación de momentos va a ser el punto A. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de equilibrio empezando por sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos una fuerza AX para la derecha, entonces va positiva en la ecuación, una fuerza B hacia la derecha, positiva en la ecuación. No hay más fuerzas en X, entonces decimos que AX más B debe ser igual a 0. Recuerden que por convención, cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre, esas fuerzas se dibujaron en el sentido positivo. Yo les decía, el efecto de eso es que en la ecuación van a quedar positivas, y eso nos va a permitir despejarlas cuando vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a escribir la segunda ecuación de equilibrio, que es la de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y, que tenemos, si miramos el diagrama de cuerpo libre, mire que primero estamos escribiendo las incógnitas. Entonces la incógnita que tenemos en la dirección del eje Y es la reacción que se llama AY. Las otras son fuerzas conocidas. ¿Cuáles son las otras dos fuerzas que están actuando en la dirección del eje Y? El peso de la grúa, 9,8 kN, y el peso de la caja, 23,5 kN. Como son pesos, apuntan hacia abajo, y como apuntan hacia abajo, entonces en la ecuación van con signo negativo. Todos esos tres valores sumados deben ser iguales a 0, porque debe haber equilibrio en la dirección del eje Y. Y ahora vamos a escribir la tercera ecuación, que es la de momentos. Ojo con la ecuación de momentos. Recuerden que en los momentos, en el plano, aplicamos la definición escalar, que dice que, eh, el momento se calcula como el producto fuerza por brazo, que las fuerzas horizontales tienen brazos verticales. Debemos tener un punto de referencia. En este caso dijimos que el punto que se tomaba como punto de referencia, o siempre el punto que se toma como punto de referencia, es el punto donde hay más incógnitas, y ese punto existe. Si no, tomamos un punto donde haya al menos una incógnita. Ese es el principio para establecer el punto de referencia. Y las fuerzas que no estén sobre ese punto van a ocasionar momentos. ¿Por qué? Porque las fuerzas que están sobre ese punto tienen brazo cero, y por consiguiente el momento va a ser cero. Por eso se toma como punto de referencia el punto donde hay más incógnitas, porque ahí estaríamos eliminando dos incógnitas. Y si tenemos tres, entonces la ecuación de momento me va a permitir encontrar la tercera incógnita, que en este caso sería el valor de la fuerza B. Vamos a ver cómo se escribe entonces esa ecuación de momentos con respecto al punto A. Entonces, vamos a mirar, entonces las fuerzas que están en A, ya sabemos que el momento ahí es 0, porque el brazo es 0. Ahora vamos a calcular el momento que produce la fuerza B. Entonces decimos, la fuerza B es una fuerza horizontal, su brazo es una medida vertical, o sea, la distancia vertical que hay desde A hacia B, y en el dibujo nos dicen que esa medida, que es lo que corresponde a lo que se denomina el brazo, es 1,5 metros, ¿correcto? Lo otro que debemos establecer es el signo
de la fuerza, del signo del momento, perdón. Entonces recuerden la definición que dimos en la lección anterior. Para sacar el signo del momento que ocasiona una fuerza con respecto a un punto, se aplica la regla de la mano derecha. Se pone la mano empuñada en el punto de referencia, en este caso es el punto A, o sea, en la parte de arriba. Con los dedos extendidos seguimos la dirección de la fuerza a la cual le queremos calcular el signo, que en este caso sería el B, o sea, nuestros dedos van a quedar extendidos hacia la derecha y necesariamente pues el pulgar va a quedar hacia afuera, y hacia afuera significa signo positivo. Entonces el signo asociado al momento que ocasiona la fuerza B es positivo. Ahora vamos a calcular los momentos que ocasionan las fuerzas de 9,8 y de 23,5. La de 9,8 entonces es una fuerza vertical. Como es vertical, su brazo sería la distancia horizontal entre el punto A y la línea de acción de esa fuerza. Ahí en la gráfica se ve que es 2 metros, entonces multiplicamos 9,8 kilonewton por 2 metros, que es su brazo, y el signo, aplicamos la regla de la mano derecha, la mano empuñada en A, o sea, al lado izquierdo de la fuerza, extendemos los dedos apuntando hacia abajo y necesariamente o la consecuencia es que el pulgar nos va a quedar hacia adentro es negativo, o sea, una rotación negativa. Quiere decir que el momento que ocasiona la fuerza de 9,8 es menos 9,8 kilonewton por 2 metros. Y análogamente pues se hace para la fuerza, el peso de la caja, 23,5 kilonewton. Su brazo es la distancia horizontal entre el punto A y la línea de acción de la fuerza de 23,5. Esa medida es la suma de 2 más 4, o sea, es 6. Y el signo pues se saca de la misma manera, o coincide el análisis con el análisis que hicimos para la fuerza de 9,8. Mano empuñada en A, extendemos los dedos hacia abajo y el dedo pulgar nos queda apuntando hacia adentro, y hacia adentro es negativa. Habíamos hecho la observación de que como nos cuidamos de tomar como punto de referencia un punto donde había dos incógnitas, en esta ecuación solamente va a haber una incógnita, y como para una incógnita una ecuación, con esa ecuación de momento ya podemos despejar el valor de la incógnita B, y miren que la ecuación 2 también apenas, en esa ecuación apenas hay una incógnita, quiere decir que sin mayor esfuerzo podemos calcular el valor de AY y el valor de AB. Vamos a proceder entonces a resolver el sistema de ecuaciones. Desde la ecuación 1 vamos a hacerlo ordenadamente. Pasamos la incógnita B al lado derecho y pasaría con signo negativo, quiere decir que AX va a tener signo contrario a B. De la ecuación 2 se obtiene que AY va a ser igual, ya, hacemos la suma de 9,8 con 23,5 y eso nos da 33,3 kilonewton. Está en el lado izquierdo negativo, las dos cantidades negativas, al pasarla al lado derecho da positivo, quiere decir que ya tenemos un valor de una incógnita que es AY igual a 33,3 kilonewton. Como nos dio positiva, quiere decir que ella va a actuar en el sentido en el que la dibujamos, o sea, cuando demos la solución, AY va a ser efectivamente una fuerza hacia arriba. Ahora miremos la ecuación de momentos. Entonces hacemos los productos, 9,8 por 2 da 19,6, 23,5 por 6 da 141. Al hacer la suma de 19,6 con 141, obtenemos un valor escalar, y ese valor lo debemos, daría negativo en el lado izquierdo, al lado derecho esa suma daría un valor positivo, y bajaríamos a dividir 1,5 metros para obtener el valor de la fuerza B. Entonces B por 1,5, la suma de estos dos valores da 160,6 kilonewton metro,
y si bajamos a dividir da con signo positivo porque en el lado izquierdo la suma dio negativa, al pasarla al lado derecho pasa positiva y al bajar a dividir 1,5 metros encontramos el valor de B. Entonces la división da 107,1 kilonewton. Entonces ya tenemos el valor de AY 33,3, el valor de B 107,1 también nos dio positivo, quiere decir que efectivamente en el sistema B está actuando hacia la derecha, como se pintó en el diagrama de cuerpo libre. Y ahora vamos a encontrar, nos queda pendiente por encontrar a X y para eso tenemos la ecuación que hemos llamado ecuación 4 que nos dice que AX es menos B, o sea, el valor de B y con signo negativo. Entonces AX sería menos 107,1 kilonewton. Como nos dio negativa, quiere decir que en la solución o cuando vemos el diagrama de fuerzas de la solución, esa no debe apuntar para la derecha, sino que debe apuntar para la izquierda. Entonces ya tenemos los tres valores, AX menos 107,1, B 107,1, AY 33,3. Eso lo llevamos le ponemos ya el valor a las incógnitas y hacemos la corrección de los sentidos. En el caso de que una fuerza nos dé negativa, la debemos pintar de sentido contrario y estaríamos obteniendo la representación gráfica de la respuesta. ¿Qué es lo que dice acá? Se llevan los resultados encontrados al diagrama de cuerpo libre y ¿para qué llevamos o para qué hacemos esa representación gráfica? Para hacer verificación del equilibrio. Entonces ya vamos a ver cómo se verifica el equilibrio. Entonces aquí está la respuesta de manera gráfica. Ya le habíamos dado la respuesta numérica. Pero acá tenemos, miren que aquí ya no aparece a X ni a Y, sino que aparecen los valores de las correspondientes fuerzas. Observe que a X como nos dio con signo negativo, entonces en la respuesta la debemos pintar hacia la izquierda. Y cuando dice que se debe verificar el equilibrio, ¿qué es verificar el equilibrio? Cuando miramos este diagrama, ¿qué debe ocurrir? Que la suma de las fuerzas que están en el eje X, la suma de las fuerzas que está para la derecha debe ser igual a la suma de las fuerzas que está para la izquierda. Entonces para la derecha tenemos 107,1 y para la izquierda tenemos 107,1, son iguales, quiere decir que hay equilibrio en el eje X. Equilibrio en el eje Y, la suma de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba tenemos 33,3 kilonewton, hacia abajo tenemos 9,8 más 23,5, la suma efectivamente da 33,3. Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, quiere decir que hay equilibrio en la dirección del eje Y. Y si sacamos un momento con respecto a cualquier punto, pues ya la ecuación correspondiente, la ecuación de momento nos mostraba eso. La sumatoria de los momentos, por ejemplo, con respecto al punto A, o sea, el momento que produce la fuerza B y los momentos que producen las fuerzas de 9, 8 y 23,5, nos deben dar 0, como efectivamente se verifica en la correspondiente ecuación. Entonces aquí tenemos las respuestas, equilibrio de fuerzas en X, equilibrio de fuerzas en Y, estamos verificando que 107 menos 107 más 107 da 0, estamos verificando que 33,3 menos 9,8 menos 23,5 da 0, y estamos verificando en la ecuación de momentos que la sumatoria de momentos con respecto a, en esta, pues solo por demostrar que el momento con respecto a cualquier punto da 0 se va a sacar con respecto al punto B, entonces sería lo siguiente. Si sacamos momentos con respecto a B, ocasionan momentos las fuerzas que no están en B o no pasan por B. La fuerza que está en B es la fuerza B de 107,1 y
por B también pasa la fuerza que está en A. Mire que si prolongamos la fuerza de 33,3, ella pasa por B. ¿Qué quiere decir que pase por B? Que los brazos de esa fuerza son 0. Quiere decir que las que ocasionan momento son la de 107,1 que está para la izquierda en el punto A. Su brazo es 1,5 y por regla de la mano derecha ese momento es positivo. La que ocasiona momento con respecto a B sería la de 9, la otra que ocasiona momento es la de 9,8. Está a la derecha, el momento es negativo, el brazo es 2, y la de 23,5 cuyo brazo es 6, y también por el análisis de la regla derecha da menos. Si hacemos esos productos y esas sumas y restas, nos vamos a encontrar que efectivamente al hacer la sumatoria de momentos con respecto a B, o con respecto a A, o con respecto a G, o a cualquier punto que establezcamos, esa sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Bueno, con esto terminamos el problema con el que ilustramos el tema de equilibrio del cuerpo rígido en el plano. Técnicamente, el que quiera hacer problemas de equilibrio del cuerpo rígido en el espacio, pues lo puede hacer, pero no es un tema que se va a evaluar. Ya la consecuencia de plantear un problema de esto en el espacio es que van a aparecer un sistema de ecuaciones grande, o sea, pero para eso podemos recurrir, por ejemplo, a una calculadora de ecuaciones en línea para resolver estos sistemas que son voluminosos y poder apoyarnos en eso para encontrar la solución. Dejamos entonces planteado el problema que está mostrado ahí, el problema 4.3 del libro de la edición del libro de estática de Billy Johnston que se está utilizando para ilustrar esta parte del curso. Pues la invitación es a que asuman este problema, pues posteriormente se les estará haciendo la realimentación de cuánto, de cómo es la solución y qué valores debe dar para que pues verifiquen que efectivamente lo hicieron bien, y si quedan alguna duda entonces pueden preguntar. La bibliografía usada: apuntes del curso de estática y resistencia de materiales de este autor, y el libro de Bill Johnston y otros, el libro de estática. Les agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en el siguiente video, en el cual ya empezamos a trabajar los conceptos de la resistencia de materiales con el concepto de esfuerzo. Muchas gracias.